¿Cómo puede un arma diseñada para convertir al ejército español en una fuerza moderna terminar provocando tantos quebraderos de cabeza que algunos soldados llegaron a desconfiar de ella en los momentos más críticos? ¿Qué ocurrió realmente con este Mauser que prometía eficacia, precisión y fiabilidad, pero que acabó acumulando una reputación tan polémica dentro de determinadas unidades? Hoy vamos a descubrir la historia de uno de los fusiles más controvertidos relacionados con el ejército español, una historia llena de expectativas, problemas inesperados, decisiones cuestionables y situaciones que pusieron a prueba la paciencia de miles de militares. Porque cuando hablamos de armas militares solemos imaginar máquinas perfectas, herramientas diseñadas para funcionar bajo cualquier circunstancia. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Incluso los sistemas más avanzados pueden convertirse en una pesadilla cuando aparecen defectos de fabricación, problemas logísticos o simplemente cuando las condiciones del combate superan todo lo que los ingenieros habían previsto. Y precisamente eso fue lo que ocurrió con este Mauser. Un arma que sobre el papel parecía una solución brillante, pero que en la práctica acabó generando frustración, críticas y una larga lista de incidencias que todavía hoy siguen siendo objeto de debate entre historiadores y aficionados a la historia militar. Pero antes de entrar en los fallos que hicieron famoso a este fusil, tenemos que viajar a una época en la que España buscaba desesperadamente modernizar su ejército. A finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX, el mundo militar estaba cambiando a una velocidad vertiginosa. Las grandes potencias europeas competían por desarrollar armamento cada vez más eficaz. Los avances en metalurgia, munición y sistemas de cierre estaban transformando por completo la forma de combatir. España no podía quedarse atrás. Las viejas armas de un solo disparo ya no eran suficientes para afrontar los desafíos de la época. Los ejércitos modernos necesitaban fusiles de repetición capaces de ofrecer una mayor cadencia de fuego y una mejor precisión a largas distancias. En ese contexto apareció el sistema Mauser. El diseño alemán desarrollado por Paul Mauser se había convertido rápidamente en una referencia internacional. Numerosos países adoptaron variantes del sistema debido a su robustez, su precisión y su innovador mecanismo de cerrojo. Sobre el papel parecía la solución perfecta, pero como veremos a lo largo de este video, una cosa es el diseño original y otra muy distinta es lo que sucede cuando un arma entra en producción masiva, es utilizada por miles de soldados y es sometida a condiciones extremas de uso. Y aquí es donde empieza la verdadera historia, cuando los responsables militares españoles apostaron por determinadas variantes del sistema Mauser, esperaban obtener un fusil fiable y moderno. Lo que nadie imaginaba era que con el paso del tiempo aparecerían una serie de problemas que acabarían generando una enorme controversia. Algunos de esos problemas tenían relación con la fabricación. Otros estaban vinculados al mantenimiento, y otros surgían simplemente porque las condiciones reales del combate eran mucho más duras de lo que cualquier ingeniero podía prever desde una mesa de diseño. Imaginemos por un momento la situación. Un soldado se encuentra desplegado en una zona complicada. El calor es insoportable. El polvo se introduce en todos los mecanismos. La humedad corroe lentamente las piezas metálicas. El mantenimiento es limitado. Los suministros llegan tarde o directamente no llegan. En ese contexto, cualquier pequeño defecto puede convertirse en un problema enorme. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en numerosas ocasiones. Las fuentes históricas describen casos en los que determinados componentes sufrían desgastes prematuros. También se registraron incidencias relacionadas con la alimentación de los cartuchos y con el funcionamiento de algunos mecanismos internos cuando las armas acumulaban suciedad tras largos periodos de uso intensivo. Lo más interesante es que muchos de estos problemas no aparecían durante las pruebas iniciales. En los campos de entrenamiento todo parecía funcionar correctamente. Sin embargo, cuando el fusil era enviado a escenarios reales, donde las condiciones eran mucho más exigentes, comenzaban a surgir incidencias que afectaban directamente a la confianza de los soldados. Y aquí encontramos un aspecto fundamental que suele pasarse por alto cuando se habla de armamento militar: la confianza. Un arma puede ser técnicamente avanzada, puede ser precisa, puede tener excelentes prestaciones sobre el papel. Pero si el soldado duda de ella en el momento decisivo, gran parte de su valor desaparece. La confianza entre un combatiente y su fusil es algo casi sagrado. Cuando esa confianza se rompe, aparecen los problemas. Algunos testimonios describen cómo ciertos militares desarrollaban rutinas obsesivas de limpieza y mantenimiento para evitar posibles interrupciones en el funcionamiento del arma. Otros preferían revisar constantemente la munición por miedo a que aparecieran problemas durante una situación de combate.
Y aunque muchas veces los fallos no eran tan frecuentes como sugerían los rumores, la reputación negativa comenzó a extenderse. Como suele ocurrir en el ámbito militar, una historia impactante puede viajar más rápido que cualquier informe oficial. Si un soldado presencia un fallo en un momento crítico, es probable que relate esa experiencia a sus compañeros. Esos compañeros la contarán a otros, y poco a poco se crea una reputación que puede perseguir a un arma durante décadas. Pero todavía no hemos llegado a la parte más sorprendente de esta historia, porque los problemas del Mauser no se limitaban únicamente a cuestiones mecánicas. En algunos casos, las propias decisiones administrativas y logísticas del ejército contribuyeron a empeorar la situación. Y cuando descubras qué estaba ocurriendo realmente detrás de muchos de esos fallos, entenderás por qué este fusil terminó convirtiéndose en una de las armas más discutidas entre quienes tuvieron que utilizarlo sobre el terreno. Lo que parecía un simple problema técnico escondía una realidad mucho más compleja y mucho más interesante de lo que la mayoría de la gente imagina. Y precisamente ahí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. A medida que este Mauser fue llegando a más unidades, comenzaron a acumularse informes que señalaban problemas difíciles de ignorar. No se trataba necesariamente de un arma inútil, ni mucho menos, pero sí de un fusil que en determinadas circunstancias podía generar más incidencias de las esperadas. Uno de los principales problemas aparecía cuando las condiciones ambientales eran especialmente duras. El polvo, la suciedad y la falta de mantenimiento afectaban al funcionamiento de algunos mecanismos internos. Lo que en un campo de pruebas parecía un arma fiable podía comportarse de forma muy diferente después de semanas de uso intensivo. Muchos soldados descubrieron que la diferencia entre un fusil que funcionaba correctamente y otro que comenzaba a dar problemas era mínima. Bastaba un desgaste excesivo o una limpieza insuficiente para que aparecieran interrupciones que nadie deseaba experimentar en combate. Y aquí surge una pregunta interesante. ¿Era realmente culpa del arma o del contexto en el que estaba siendo utilizada? Esa pregunta sigue generando debate entre historiadores y especialistas. Algunos consideran que el diseño era sólido pero que las circunstancias lo llevaron al límite. Otros creen que ciertos problemas podrían haberse evitado con mejores controles de calidad y una logística más eficiente. Lo cierto es que la reputación del fusil empezó a deteriorarse y eso tendría consecuencias importantes en los años siguientes. Con el paso del tiempo los rumores crecieron. Cada nuevo fallo alimentaba una imagen negativa que se extendía rápidamente entre las tropas. En muchas ocasiones los relatos exageraban lo sucedido, pero el daño a la reputación ya estaba hecho. Lo curioso es que muchos de los soldados que criticaban el arma también reconocían sus virtudes. Cuando funcionaba correctamente ofrecía una precisión notable y unas prestaciones que podían competir con las de otros fusiles de su época. Sin embargo, en el ámbito militar existe una regla no escrita. Un arma no se juzga por cómo funciona cuando todo va bien. Se juzga por cómo responde cuando todo sale mal. Y fue precisamente en esas situaciones difíciles donde aparecieron las críticas más duras. Mientras algunos defendían el sistema Mauser, otros comenzaban a verlo como una fuente constante de preocupaciones. La división de opiniones era cada vez mayor y el debate estaba lejos de terminar. Pero lo más sorprendente aún estaba por llegar. A medida que se analizaban los problemas, muchos expertos llegaron a una conclusión inesperada. Una parte importante de los fallos no tenía su origen exclusivamente en el diseño del fusil. La munición, el almacenamiento, el transporte e incluso determinadas decisiones administrativas desempeñaron un papel fundamental. Un arma puede estar perfectamente diseñada, pero si recibe munición defectuosa o si sus componentes sufren un mantenimiento inadecuado, tarde o temprano aparecerán problemas. Eso fue exactamente lo que ocurrió en numerosas ocasiones. Las investigaciones posteriores demostraron que algunos de los fallos atribuidos al Mauser tenían causas mucho más complejas de lo que se pensaba inicialmente. Pero para entonces la reputación negativa ya se había consolidado y resultaba muy difícil cambiar la percepción de quienes habían vivido aquellas experiencias en primera persona. Y como veremos ahora, esa reputación terminaría convirtiéndose en parte de la propia historia del arma. Con los años, el Mauser pasó de ser simplemente un fusil militar a convertirse en un tema de discusión entre historiadores, coleccionistas y aficionados a la historia bélica. Algunos lo consideran una víctima de circunstancias excepcionales. Otros creen que determinados defectos justificaban plenamente las críticas que recibió. Lo fascinante es que ambas posiciones tienen argumentos sólidos. Por un lado, encontramos un diseño que marcó una época y que influyó en numerosos fusiles posteriores. Por otro, encontramos testimonios de soldados que experimentaron problemas reales y que no olvidaron fácilmente aquellas situaciones. Quizá la verdad se encuentre en algún punto intermedio, porque la historia militar rara vez es tan simple como parece.
Detrás de cada arma existen factores humanos, industriales, logísticos y políticos que influyen en su éxito o en su fracaso. Y este Mauser es un ejemplo perfecto de ello. Al final, la historia de este Mauser nos recuerda una lección que sigue siendo válida incluso hoy. Ningún arma es perfecta, ningún diseño está libre de errores, y ninguna innovación puede garantizar el éxito cuando entra en contacto con la realidad del campo de batalla. Lo que comenzó como una apuesta por la modernización terminó convirtiéndose en una historia llena de controversias, debates y experiencias muy diferentes según quien la viviera. Para algunos fue un fusil eficaz que cumplió con su misión. Para otros fue un arma que provocó demasiados problemas en momentos donde cada segundo podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y ahora te toca a ti. ¿Crees que la mala fama de este Mauser estuvo realmente justificada o fue víctima de circunstancias que habrían afectado a cualquier otro fusil de su época? Déjalo en los comentarios porque estaré leyendo todas vuestras opiniones. Si te ha gustado esta historia y quieres descubrir más curiosidades, polémicas y episodios poco conocidos de la historia militar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Muchas gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos muy pronto en la próxima historia. Un saludo.